¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida desde aquí, transmitiendo en Aula Tributaria. En esta oportunidad, hoy día viernes 27 de marzo, tenemos aquí al especialista en temas laborales, el doctor Dante Botton Girón. Él es especialista en Derecho Laboral y hoy día nos va a compartir toda la normativa laboral que se viene dictando a través del gobierno en esta época de estado de emergencia. Sin más preámbulo, les dejo con el doctor Dante Botton para que comience con este curso virtual. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a cada uno de los presentes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, hoy es una jornada no tan larga, creo que tenemos 1 hora y media, ¿no? Asignada para trabajar todos los temas laborales. Entonces trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. Seguramente la primera hora, hora y cuarto, hablaremos sobre toda la normativa y las preguntas que vienen surgiendo en temas laborales, y luego estaré a su disposición para responder todas las consultas que ustedes crean convenientes, ¿no? Por eso la charla del día de hoy se titula, o lo hemos retitulado, como Implicancias en materia laboral como consecuencia del COVID-19, ¿ok? En la siguiente diapositiva, que seguramente ustedes pueden verificar, quienes tengan alguna duda, les quede aún alguna duda respecto de lo que viene surgiendo en temas laborales, en la página web del estudio, que es www.prcp.com.p, ustedes van a encontrar para su libre disposición tanto las normas que se vienen dictando en materia laboral y en otros ámbitos, ¿no? En derecho tributario, en administrativo, y también algunos informes que hemos hecho en el estudio, ¿no? Están a su disposición y para que la revisen y esperemos que les sea de utilidad, ¿ok? La charla, para hacerla un poco más dinámica, vamos a hacerlo respondiendo preguntas, ¿ok? Y entonces, al final, cuando estemos en nuestro banco ya de preguntas, de las preguntas que ustedes tengan para nosotros, esperamos ya deslindar algunas preguntas más en específico, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas, ¿no?, a aplicar en la suspensión de los primeros 15 días, ¿no? Bueno, los primeros 15 días, que hoy ya no son 15 días, sino 29, ¿no? O 28, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer para entender a nivel laboral todo lo que las medidas que ha dictado el gobierno es dividir en tres esta situación. Primero, los trabajadores que prestan servicio para empresas dedicadas a actividades exceptuadas en el estado de emergencia, es decir, aquellos trabajadores que continúan prestando servicios durante el estado de emergencia. Vamos a analizar cuáles son esos trabajadores, qué supuestos hay, qué dudas hay, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día hay un buen grupo de trabajadores que siguen prestando servicios, ¿no? Respecto de ellos, básicamente, las medidas a aplicar son medidas de seguridad y salud en el trabajo, como ustedes pueden ver en la presentación. Luego, otro tipo de trabajadores son los que denomina la normativa como trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores del grupo de riesgo? Ya lo vamos a analizar más adelante, pero podemos ir anticipando, que son aquellos trabajadores que tienen, por ejemplo, más de 60 años o con algunas enfermedades de carácter crónico, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente los que tienen VIH, los trabajadores que tienen cáncer, los trabajadores que tienen hipertensión arterial, ese tipo de complicaciones. Es decir, si ustedes tienen un trabajador dentro del grupo de riesgo, como se menciona en la diapositiva, la medida a aplicar es el trabajo remoto o la licencia con goce. Es decir, si yo soy un trabajador del grupo de riesgo y trabajo, valga la redundancia, para una empresa que hoy en día sí puede continuar prestando servicios, eso no significa que yo tenga que trabajar, porque implicaría exponerme, ¿no?, indebidamente al riesgo que significaría adquirir el COVID-19. Entonces, si tú eres un trabajador que no está dentro del grupo de riesgo, pero presta servicios en una empresa exceptuada durante el estado de emergencia, debes trabajar. Si tú eres un trabajador de estas empresas que ya vamos a analizar, que están exceptuadas y que continúan laborando en el estado de emergencia, pero eres trabajador del grupo de riesgo, no debes trabajar, no puedes trabajar. Y para eso existen dos medidas, básicamente: el trabajo remoto o la licencia con goce compensado. Y en tercer término,
están aquellos trabajadores y en que brindan servicios en empresas que se dedican a actividades no exceptuadas del estado de emergencia. Es decir, aquellos que son la mayoría de trabajadores que no pueden prestar sus servicios de manera normal, de manera presencial. ¿Cuáles son las medidas? Como ustedes ven en la presentación, básicamente el trabajo remoto, la licencia con goce u otras medidas que ya las vamos a analizar. ¿Okay? Entonces, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿En qué situación estamos? ¿Somos trabajadores de grupo de riesgo? ¿Somos trabajadores de una empresa dedicada a actividades exceptuadas durante el estado de emergencia? ¿O somos trabajadores de empresas no dedicadas a las actividades exceptuadas durante el estado de emergencia? ¿Ok? ¿Qué actividades se pueden seguir brindando? Esta es una de las primeras preguntas, digamos, y que han generado una serie de controversias. Si ustedes recordarán, seguramente por las noticias, ustedes, por ejemplo, vieron que habían varios call centers, por ejemplo, ¿no? Una de las actividades exceptuadas y que sí podían brindar servicios eran los call centers. Claro, algunos decían de que los call centers, se debería entender la norma en el sentido que los call centers deberían seguir prestando servicios siempre que estas labores de call center estuvieran vinculadas a actividades esenciales, que son las que vamos a analizar. Pero eso, sin embargo, no quedaba tan claro porque la norma específicamente permitía, ¿no? Establecía que estaba exceptuada, es decir, podía continuar prestando servicios los trabajadores de los call centers, ¿ok? Lo primero que tener en cuenta es que una de las actividades que se pueden seguir brindando, ya lo vemos ahí en la diapositiva, son la adquisición, aquellas empresas que se dedican a la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, ¿no? ¿Qué incluyen estas labores? Porque, digamos, pueden surgir dudas. Se ha preocupado el gobierno de establecer a través de comunicados. Si ustedes revisan la norma de declaratoria del estado de emergencia, ¿okay?, van a verificar que los lineamientos que se establecen en el estado de emergencia respecto a las actividades, respecto a qué empresas pueden seguir trabajando, es muy general. Entonces, han habido una serie de normas, comunicados, aclaraciones, hasta declaraciones a través de la prensa, a través de los cuales se ha tratado de enrumbar y de esclarecer a qué se hace referencia, ¿no? Por ejemplo, en el primer supuesto, respecto a el tema de alimentos, habían una serie de dudas, ¿no? Y tuvo que sacarse varios comunicados para esclarecer esas dudas, ¿no? Y por eso hemos puesto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se incluye? Se incluyen las actividades de siembra, cosecha, transporte de alimentos, venta de alimentos agrícolas, cuidado y mantenimiento de animales, actividades agropecuarias, forestales, en fin, todas las que están descritas en la presentación, ¿ok? ¿Qué otros trabajadores pueden seguir prestando servicios? Aquellos que laboren para empresas que se dedican a la adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. La idea general que tenemos que tener para analizar si nuestra empresa o si para la empresa para la que yo trabajo calza en alguno de las categorías que estamos analizando es analizar si realmente esa labor que se está mencionando es de necesidad para la sociedad. La idea de declaratoria del estado de emergencia debería ser de que nadie pueda trabajar, pero eso generaría una serie de consecuencias desproporcionadas para todos nosotros. Entonces, ¿qué actividades son las que deben seguir brindando? Aquellas de total necesidad, ¿no? Qué duda cabe que la venta de alimentos, o sea, la producción y la adquisición de alimentos y su distribución a nivel nacional es claramente necesario para todos, ¿no? De igual manera, los productos farmacéuticos. Si no tengo productos farmacéuticos, se generaría un caos generalizado en la sociedad, ¿no? ¿Qué otras actividades se pueden seguir brindando? En esta misma lógica que estamos conversando. Los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos. Claramente todos estos servicios son necesarios para la continuidad de nuestras actividades, siquiera dentro de nuestra casa, y además incluso para el normal desenvolvimiento de aquellos que sí están obligados a trabajar, ¿no? Si no hubiera agua, si no hubiera saneamiento, si no hubiera energía eléctrica, telecomunicaciones, etc., sería muy difícil, incluso para nosotros quedarnos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, un poco la idea de todas estas descripción de actividades es que
dentro de lo anormal que significa un estado de emergencia, las labores puedan desarrollarse y uno pueda realizar sus labores en su casa de la manera más normal posible, ¿no? Los servicios funerarios, qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe que sería un despropósito que los servicios funerarios no siguieran prestando servicios, porque hay gente que lamentablemente va a perder la vida en estos días, y no necesariamente por el COVID-19, sino que hay evidentemente un ratio de personas que fallecen por distintas circunstancias, ¿no? También pueden seguir prestando servicio las personas que se dedican al cuidado de adultos mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Las actividades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen que dichas actividades se llevan a cabo de forma adecuada, ¿ok? Entonces las entidades financieras también son básicas para nosotros, las de seguro y pensión también. ¿Qué más otras actividades se pueden realizar? Como esto se cansó el señor presidente Vizcarra de decirlo, ¿no? Las actividades de producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. Los hoteles y centros de alojamiento, siempre que la finalidad sea cumplir con la cuarentena. Es decir, la mayoría de hoteles no tenía como finalidad el cumplimiento de la cuarentena y lamentablemente no están prestando sus servicios. Es más, muchos de ellos incluso han brindado sus instalaciones para que aquellas personas incluso que, por ejemplo, están viniendo del extranjero puedan usarla y se mantengan en cuarentena en sus instalaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras empresas pueden seguir trabajando? Las telecomunicaciones, con excepción de los servicios de atención presencial en oficinas o centros de atención a usuarios y puntos de venta a nivel nacional, ¿no? Los medios de comunicación y centrales de atención telefónica también pueden seguir trabajando, es justamente lo que discutíamos hace un minuto. Los trabajadores del sector público también pueden seguir prestando servicios siempre que, de manera excepcional, siempre que excepcionalmente presten servicios necesarios para la obtención de acciones realizadas con la emergencia sanitaria. Es decir, en el sector público se puede seguir prestando servicios siempre que tengan que ver con la emergencia sanitaria. Y aquí viene ya un primer problema de la declaratoria del estado de emergencia, que es este cajón desastre que se abrió en la declaratoria del estado de emergencia, que menciona cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas anteriormente o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades podrían entrar en esta descripción normativa? Podrían entrar las actividades de seguridad, por ejemplo, ¿no? Las actividades de seguridad también podrían considerarse análogas a las enumeradas anteriormente. Incluso esto fue luego precisado a través de un comunicado, ¿no? ¿Qué más está exceptuado o qué otras actividades están exceptuadas de la declaratoria de estado de emergencia y por tanto se puede seguir trabajando? El transporte de carga y mercancía realizadas en el ámbito terrestre, las que se realizan en el ámbito acuático y ferroviario, así como otra actividad conexa a dichas operaciones, tales como los servicios prestados en operadores o administradores de infraestructura portuaria, ¿no? Agencias generales, agencias marítimas y agencias de aduanas, y etc. Todas las actividades que están mencionadas ahí, ¿no? Y también los transportes de personas a nivel nacional e internacional que sean necesarios para facilitar la repatriación de personas. O sea, hoy en día no hay buses, por ejemplo, para el transporte nacional, ¿no? Para el transporte público interprovincial no hay. Sí hay servicio público local, ¿no? Pero con las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Pero para el transporte de personas a nivel nacional no, pero sí se pueden trabajar. ¿En qué caso? Cuando estemos frente a la repatriación de personas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia, ¿no? Son las excepciones que están contenidas, ¿no? Han habido otras actividades también que han sido excepcionadas. ¿Por qué? Porque conforme se iba avanzando la declaratoria del estado de emergencia, fueron generándose una serie de dudas, ¿no? Una serie de dudas respecto a las actividades que también se consideraban necesarias para el normal desenvolvimiento del estado de emergencia
y que fueron incorporándose, ¿no? Por ejemplo, las actividades mineras y otras actividades conexas, como la explotación, beneficios, cierre de minas, construcción de proyectos mineros, ¿no? Pero claro, hay una serie de categorías que están mencionadas en la presentación, ¿no? Y bueno, cada titular minero en general, es decir, la labor de minería en general, se contempló como una actividad que no podía paralizarse, ¿no? Luego, para que nuestros trabajadores puedan seguir prestando servicios, en el caso que estemos dentro de las actividades descritas específicamente en lo que acabamos de mencionar, o que consideremos que pueden estar, que pueden adecuarse, ¿no?, a alguna de estas actividades, porque no olvidemos que, insisto, hay un cajón desastre que da cuenta de que si yo considero que la actividad que realiza mi empresa es una de naturaleza análoga a las enumeradas anteriormente, también podrían seguir prestando servicio, ¿no? Si yo considero, si mis trabajadores van a continuar prestando servicios, se emitió una resolución ministerial que es la 304/2020 Interior, que establecía el permiso especial de tránsito. Es decir, los trabajadores, para concurrir y no ser detenidos, ¿no?, por la policía o por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, tienen que portar un permiso especial de tránsito. Y este permiso especial de tránsito se tenía que obtener a través de la página web, ¿no?, que ustedes ven ahí. Se tenía que consignar el carácter de declaración jurada. La vigencia era de 15 días. Entendemos que en los próximos días va a salir la prórroga de esta resolución ministerial, porque se ha extendido el estado de emergencia, ¿no? Y los trabajadores tienen que mostrar a la vez el photocheck y el DNI que concuerden justamente con la información que uno ha brindado en este permiso especial de tránsito. Es decir, nuestros trabajadores, para evitar problemas al asistir al centro de labores, deben presentar este permiso especial de tránsito. Como dijimos al inicio, si regresamos a la primera presentación, ¿no?, dijimos que una de las medidas que se podían aplicar durante estos 15 días iniciales, ya prorrogados, conforme todos conocemos, pese a que no ha salido todavía la norma legal que así lo establezca, pero ya lo anunció el señor presidente de la República, es que se creó el trabajo remoto, ¿no? Como ustedes ven en la primera presentación, se establecía que una de las medidas que podían aplicar las empresas es la aplicación del trabajo remoto. Entonces, surge la duda inmediatamente. ¿Qué es el trabajo remoto, no? Y el trabajo remoto implica que el trabajador continúa prestando sus servicios, pero no en su centro de trabajo, sino en su domicilio, o bueno, en su lugar de aislamiento domiciliario, si la naturaleza de las labores lo permita. Significa que ya no trabajas en la empresa, sino que brindas servicios desde tu casa o desde el lugar de aislamiento domiciliario, ¿ok? El lugar en el que tú has decidido pasar la cuarentena, que no necesariamente coincide con el concepto de domicilio, pero en buena cuenta, o en tu casa o en el lugar de aislamiento domiciliario, ¿ok? Algunas características importantes, que no hace falta acuerdo, es decir, el empleador toma la decisión que el trabajador preste servicios de forma remota. Y esto claramente es una norma de carácter con la finalidad de generar flexibilidad, porque si vamos a esperar el acuerdo entre el empleador y el trabajador para que pueda el trabajador brindar servicios en su domicilio, pues no tendría sentido, sería imposible de cumplir esa formalidad. Por tanto, la norma estableció que el trabajo remoto no requería acuerdo, es decir, el empleador tomaba la decisión de dar el trabajo remoto, ¿ok? El empleador modifica el lugar de prestación de servicios también de manera excepcional. El empleador comunica al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios, ¿no? Simplemente le informa, no acuerda, no pacta, le informa al trabajador que ya no va a brindar servicios desde la empresa, sino desde su casa, ¿no? Y es importante esa precisión que se realiza ahí. Si tú tienes trabajadores que estuvieron o que luego se contagian con COVID-19, no pueden realizar trabajo remoto, ¿no? Si tenían descanso médico, tampoco aplica el trabajo remoto.
sino que opera la suspensión imperfecta de labores. Eso significa que si tú estás enfermo, como en cualquier circunstancia, no prestas servicios y hay una suspensión imperfecta porque el empleador te tendrá que pagar esos días hasta unos días determinados, porque a partir del día 21, ¿no?, entran a cabo a tallar los subsidios, ¿no? ¿Qué ocurre con los trabajadores que venían gozando vacaciones desde antes que se inicie el estado de emergencia? Esa es una pregunta interesante. Es decir, si el estado de emergencia es aplicable a partir del 16 de marzo, ¿qué pasa si yo el 10 ya había comenzado a gozar mis vacaciones? ¿No? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Aplica el trabajo remoto de manera inmediata? No. Si tú ya iniciaste el goce de tus vacaciones antes de la declaratoria del estado de emergencia, lo que corresponde es que continúes con el goce vacacional. Seguramente alguien dirá, pero eso es injusto porque mis vacaciones me las voy a pasar en mi casa. Sí, bueno, eso es, digamos, podríamos considerar hasta una circunstancia atípica o lamentable para el trabajador, pero es lo que sucedió. Simplemente él, justo cuando pidió vacaciones, no tenía idea, ni nadie tenía idea de que se iba a decretar el estado de emergencia. Y por tanto, tiene que seguir gozando sus vacaciones, ¿no? Entonces no aplica el trabajo remoto de inmediato, sino hasta que él se reincorpore o concluyan sus vacaciones, ¿no? Bueno, en ese caso el trabajador sí podría, en todo caso, acordar con el empleador de repente no gozar los 30 días, sino solo 15, por ejemplo, y otros 15 podría gozarlos en otra oportunidad y iniciar el trabajo remoto, pero eso siempre que haya un acuerdo de partes, ¿no? Se puede sancionar al trabajador que no cumple. El hecho que tú trabajes desde tu casa no significa que tú prestar tus servicios, pero desde tu casa, con todo lo que significa ello, ¿no? Vas a tener que trabajar de forma remota, vas a tener que cumplir tus obligaciones, vas a tener que, no vas a tener un horario, vas a tener que cumplir tus obligaciones desde casa, tal cual como siempre lo tenías que hacer, ¿no? Claro, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no pueden trabajar de forma remota, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta que si no puedes trabajar de forma remota, pero perteneces al grupo, te encuentras dentro del grupo de riesgo, que ya conversábamos, son aquellas personas que tienen más de 60 años o que padecen de una hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar, cáncer u otros estados de inmunosupresión, como les decía, VIH, estás dentro del grupo de riesgo, ¿no? Si estás dentro del grupo de riesgo, puedes trabajar de forma remota, ¿sí? Claro. Pero, como les decía anteriormente, si estás dentro del grupo de riesgo, no puedes trabajar, aunque estés dentro de las empresas que sí pueden continuar prestando servicios durante el estado de emergencia. Si eres un trabajador de riesgo, tienes que trabajar de forma remota. Sí o sí, estás obligado a trabajar de forma remota, aunque pertenezcas a los grupos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si eres trabajador del grupo de riesgo, pero presta servicios para una empresa que no está exceptuada? Es decir, que no puede trabajar, no puede brindar sus servicios durante el estado de emergencia. Lo que corresponde expresamente es el otorgamiento de una licencia con goce de haber, ¿ok? ¿Quiénes no están comprendidos en el grupo de riesgo? Y quienes no están comprendidos en el grupo de riesgo, se podrán aplicar otras medidas que establece la legislación laboral que ya vamos a analizar. Entonces, si tú eres un trabajador que no estás dentro del grupo de riesgo y no estás prestando servicios, sino que estás en tu casa, salió una norma que esclareció las dudas y estableció que estos 15 días, ¿no? O mejor dicho, mientras dure, eso es importante, mientras dure el estado de emergencia, se entiende que se otorga una licencia con goce compensable. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos, los trabajadores deberían percibir su remuneración sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la norma establece que se debe otorgar una licencia con goce compensable, ¿no?
Si es con goce compensable, significa que luego tendré que devolver o compensar esas horas de otra manera. ¿Cómo se pueden compensar? Ahí están algunas alternativas, ¿no? En caso no esté brindando trabajo remoto, porque insisto, si tú brindas trabajo remoto, si trabajas desde tu casa, eres como cualquier trabajador que continúa prestando servicios. Tu remuneración no se ve afectada. Pero si no puedes realizar trabajo remoto por la naturaleza de las labores, por la imposibilidad de brindarlos, lo que corresponde es que este tiempo sea considerado como una licencia con goce y que luego vas a compensar. ¿Cómo se pueden compensar? Una de las alternativas es compensarlo con prestación de servicio, con horas, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajaba antes de 8:30 a 6:30, luego que se supere la declaratoria del estado de emergencia, ya no trabajaré hasta las 6:30, sino, supongamos, hasta las 8:30. Entonces ahí ya tengo 2 horas que he compensado anteriormente y así sucesivamente. Esa es una opción. La otra opción es la modificación de jornada por parte del empleador. Por ejemplo, tú trabajabas de lunes a viernes, ahora pasarás a trabajar de lunes a sábado, ¿no? Trabajabas de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, ahora trabajarás de lunes a sábado, por ejemplo, de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Y esas 6 horas adicionales que estás brindando compensan este tiempo que no has podido prestar tus servicios, ¿no? Otra manera de compensar el trabajo, mejor dicho, la licencia con goce, es a través de la compensación de horas extras. Eso quiere decir que si los trabajadores ya tenían horas extras brindadas con anterioridad a la declaratoria del estado de emergencia, se pueden compensar. Por ejemplo, mi empleador me debía 30 horas extras. Yo había hecho durante las últimas semanas, o la semana anterior, por ejemplo, la declaratoria del estado de emergencia, 30 horas extras. Entonces, me deben 30 horas. Perfecto. ¿Cuánto debe el trabajador al empleador por estos 28, 29 días de la declaratoria del estado de emergencia? Tantas horas. Compenso, descuento esa cantidad de horas. Entonces deberé menos. En caso deba tantas horas como tantas horas le debo al empleador, ya no deberé ninguna hora, ¿no? Otra manera es el otorgar vacaciones, ¿no? Es decir, si yo soy un trabajador al que me adeudan vacaciones, ¿no? Si me adeudan vacaciones, quiere decir que yo tengo derecho a salir 30 días, a no trabajar 30 días y a que me paguen esos 30 días. Pero a la vez tengo ahorita una carga de devolver 30 días, casi 30 días, ¿no? Por la declaratoria del estado de emergencia. Si eso es así, podré, por ejemplo, pactar con el empleador para que se compense con mis vacaciones de tal manera que yo ya no tengo que devolver ninguna hora, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso se aconseja hacer cuando las vacaciones son ya anticipadas, ¿no? Mejor dicho, cuando son adeudadas, ¿no? Ya vacaciones ganadas, ¿no? De tal manera que se van imputando a las vacaciones más antiguas, ¿no? Esas son básicamente las opciones que hay. Claro, también hay otra cuarta opción. La cuarta opción podría ser que simplemente el empleador decida que el trabajador no tiene nada que devolver. También tiene la posibilidad de hacerlo. Decirle, mira, yo comprendo estos días de la declaratoria del estado de emergencia y entiendo que no has podido hacer lo que has querido, no has tenido, simplemente has estado en tu casa, no por tu voluntad, sino por la declaratoria del estado de emergencia, y consideraré que es una licencia con goce y no tienes que recuperar ninguna hora, ¿no? Claro, y para el otorgamiento de vacaciones podríamos hablar de dos cosas, ¿no? Hay dos circunstancias, ¿no? Que podrían presentarse adicionales, ¿no? El adelanto de vacaciones, ¿no? A partir de la modificación del decreto legislativo 713, que es el que regula las vacaciones, se incorpora en el ordenamiento jurídico peruano la figura del adelanto de vacaciones. Para que una persona, un trabajador, pueda gozar de vacaciones, tiene que cumplir básicamente dos requisitos: tener un año de prestación de servicio y cumplir un récord vacacional, ¿ok? Pero si yo no tengo un año de prestación de servicios, ¿existe la figura del adelanto de vacaciones? Sí, como acabamos de mencionar, ya está regulado en el sistema jurídico peruano el otorgamiento de adelanto de vacaciones adelantadas, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que un trabajador no tiene vacaciones vencidas, que había salido en su oportunidad y que hoy no le adeuda no adeuda el empleador vacaciones a su trabajador. ¿Qué puede hacer? Puede pactar
que la compensación de la licencia con goce se haga con adelanto de vacaciones, ¿ok? Entonces, se hace un acuerdo mediante el cual el trabajador acepta que se le han dado vacaciones adelantadas y, por tanto, se compensará con eso, ¿no? Con algunos días, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo no quiero compensar los 28, 29 días, perfecto, quiero compensar solamente 15, ¿ok? Entonces, se hace un acuerdo en el que el trabajador acepta que ya se le adelantaron 15 días de vacaciones, por ejemplo, y que solo queda pendiente de compensar 14 días, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y hay otra situación también que es el fraccionamiento de vacaciones, ¿no? Pero eso ya lo vamos a dejar para más adelante en caso tuvieran dudas sobre el particular, ¿no? Y acá, claro, aquí ya viene una circunstancia de la que ya se está hablando, digamos, más continuamente, que es la suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Las legislaciones laborales en general sí regulan una situación en particular, que es que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Que son circunstancias imprevisibles, inevitables, irresistibles, que desde mi punto de vista sí calzan dentro de la declaratoria del estado de emergencia. Entonces, cuando ocurre una circunstancia como esta, un caso fortuito o fuerza mayor, existe la posibilidad de suspender de manera perfecta las labores. Significa, el trabajador no presta servicios, el empleador tampoco paga la remuneración, ¿no? Por eso se dice que no hay labor y tampoco hay pago de remuneraciones, ¿no? Y claro, ¿cuál es la medida? ¿Qué finalidad tiene la suspensión perfecta? Conservar en el futuro la fuente de trabajo y la continuidad laboral, ¿no? Hay empresas que definitivamente se han visto más golpeadas que otras, pero todas están golpeadas, definitivamente, y esta es una medida que pueden utilizar. Es decir, claro, ahí vienen una serie de circunstancias que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿existe una norma legal que posibilita que el empleador suspenda la relación laboral? Sí, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿ok? Y si el empleador aplica esta circunstancia, significará pues que no hay labor y tampoco hay pago de remuneración, ¿no? Pero claro, hay que seguir un procedimiento, que es presentar esta solicitud ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, dentro de los 6 días siguientes, verificará, ¿no?, la virtualidad de la existencia de este caso fortuito fuerza mayor. Eso dicen las normas legales. El tema es que hoy no hay digamos, si hoy presenta una empresa por la mesa de partes virtual del ministerio esta solicitud, no va a ser atendida, ¿no? Porque simplemente va a ser recibida, pero no va a ir ningún fiscalizador a verificar esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Porque las mesas virtuales solamente están sirviendo para recibir documentos, pero no para realizar ninguna gestión, ¿no? Entonces, pero claro, hay que entender que esta medida es una medida de carácter excepcional y tiene como finalidad conservar la fuente de trabajo y la continuidad de la empresa, ¿no? Porque si la empresa finalmente colapsa, quiebra y no puede continuar como fuente de trabajo, pierden todos, ¿no? Pierden todos, ¿no? Luego ya seguramente con sus preguntas ampliaremos esa circunstancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la propia norma que regula el tema de la suspensión perfecta de labores establece que el empleador, antes de aplicar la suspensión perfecta de labores, debe aplicar medidas menos gravosas. ¿Cuáles son estas medidas menos gravosas? Las vacaciones vencidas o anticipadas. Las vacaciones nuevamente como mecanismo de compensación. Como mencionábamos, se debe comunicar al ministerio, hay que precisar el sustento, tendré que decirnos, yo era una empresa que me dedicaba a esta actividad, como consecuencia de no haber prestado servicios durante casi un mes, he visto golpeada mi economía de tal manera, ¿no? Y la única manera de mantenerme en flote es a través de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Como mencionábamos, hay una verificación por parte de la autoridad administrativa que se realiza dentro del 6º día, y si no hay verificación, se considera como aceptado, silencio positivo, ¿no? Claro, y hay un plazo de suspensión que puede ser hasta de 90 días. No quiere decir que deba ser 90 días, puede ser hasta de 90 días, ¿no?
Y luego de eso el empleador puede efectuar un cese colectivo por caso fortuito o fuerza mayor. O sea, cuando hablamos de suspensión de labores no estamos hablando todavía de despedir a nadie, ¿no? Pero también es una posibilidad, en caso continúe el caso fortuito de la fuerza mayor, luego de los 90 días, el empleador puede efectuar un cese colectivo, ¿no? Todavía no sabemos si el estado de emergencia va a continuar prorrogándose, esperemos que no, pero de ocurrir y de producirse por más de 90 días, podríamos comenzar a utilizar el mecanismo del cese colectivo, ¿no? Claro, hay unas pautas, ¿no?, respecto a la suspensión perfecta de labores para las medidas alternativas, ¿no? Determinar si los puestos de los trabajadores suspendidos se encuentran desocupados o si tales labores han sido asumidas por otros trabajadores, y determinar si dicha medida esconde o tiene como relato una vulneración de los derechos colectivos. ¿Cuál es la idea de esto? Que no se utilice como pretexto, ¿no?, el estado de emergencia con la finalidad de suspender las labores así porque sí, ¿no? Tiene que haber una explicación, una racionalidad en cuanto a que estoy aplicando la medida de suspensión de labores, no estoy pagándole a mis trabajadores porque no estoy brindando mis servicios, pero tiene que haber un sustento, ¿no? No puede tener como finalidad, por ejemplo, la vulneración de los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? Entendemos, sin embargo, que la mayoría de empresas que van a aplicar este mecanismo es porque realmente podrían necesitarlo, ¿no? Medidas llevadas a cabo por la SUNAFIL y el Ministerio. Hay suspensión de toda actividad en estas entidades, ¿no? Hay suspensión de plazos para procedimientos administrativos, ¿no?, desde el 16 de marzo. Hay habilitación de denuncias virtuales, es decir, hoy en día uno puede hacer denuncias frente a la SUNAFIL, ¿no? Y los inspectores de trabajo están facultados a realizar inspecciones durante el estado de emergencia, sí, claro, ¿no? Y pueden hacerse estas denuncias virtuales que, bueno, hay una mesa de partes también virtual que está funcionando todavía, y también uno puede utilizar los mecanismos que establece las denuncias virtuales, ¿no? Y bueno, van a aplicar las multas conforme estamos viendo que algunos empleadores, pese a no encontrarse dentro de las actividades exceptuadas, continúan prestando sus servicios, ¿no? Claro, hay una serie, ¿no?, de medidas llevadas a cabo por entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la SUNAFIL ha habilitado las denuncias en línea y la labor de algunos inspectores, ¿no? El Ministerio del Interior habilita el permiso especial de tránsito, lo que conversábamos. El Minedu ha regulado el trabajo remoto para los docentes. El Minagri ha regulado el personal mínimo indispensable. Lo que hay que tener en cuenta es que el estado de emergencia y la verificación respecto a si laboralmente puedo continuar prestando mis servicios, o si mis trabajadores pueden continuar prestando mis servicios o no, o las implicancias laborales no solo las vamos a encontrar en los actos normativos expedidos por el gobierno directamente, sino también por sus dependencias, por los ministerios, por la SUNAFIL, por el Ministerio de Trabajo, ¿no? En ese caso hemos hecho una descripción de todas aquellas entidades del Estado que vienen emitiendo comunicados, ¿no? ¿Qué otras medidas se han tomado? Hay una tolerancia, por ejemplo, de 2 horas. La SUNAFIL emitió un acto administrativo en el que establecía que la tolerancia es de 2 horas, ¿no? Claro, porque no hay transporte público de manera constante como usualmente lo tenemos, entonces llegar a trabajar en los casos en los que yo presto servicios para una empresa exceptuada durante el estado de emergencia es mucho más difícil que antes, entonces por eso hay una tolerancia de 2 horas, compensables también en la forma de oportunidad que acuerdan las partes, ¿no? El Ministerio Público ha dispuesto también que personal y fiscales continúen prestando servicios, claramente porque si vienen deteniendo personas todavía, se vienen cometiendo actos ilícitos todavía, entonces tienen que seguir prestando estos servicios, ¿no? El PRODUCE permite la circulación de personal mínimo que desarrolla las actividades del sector de pesca y agricultura, ¿no? El TC ha activado también un protocolo de teletrabajo para resolver expedientes de los procesos de inconstitucionalidad y competenciales, por ejemplo, ¿no?, que son los procesos, digamos, más importantes, y también los de tutela y derechos fundamentales, ¿no?, tutela de derechos, ¿no?, el amparo, habeas corpus, etc., ¿no? El PJ, el Poder Judicial, ha suspendido todos sus plazos por 15 días también, ¿no?, a partir del 16 de marzo. Esas son medidas que es importante que ustedes las tengan en cuenta. Sin embargo, también recordemos que se declaró la inmovilización obligatoria, ¿no?, lo que muchos han llamado toque de queda, ¿no?
que establece que desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Nadie puede transitar, ¿no? Nadie puede salir de su casa, todos deben quedarse en sus domicilios, ¿no? Pero tengamos en cuenta que sí se permite el tránsito de personal para lo estrictamente necesario, ¿no? Para la prestación de servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, un poco la lógica de lo que ya habíamos explicado, ¿no? El personal de prensa también está exceptuada de la inmovilización obligatoria, ¿no? Si no, no nos podríamos informar en nuestros hogares. Se permite el desplazamiento de personas que requieran atención médica urgente o de emergencia por encontrarse grave riesgo de salud, ¿no? Y si hay una prohibición de uso de vehículos particulares, excepto los vehículos necesarios para la provisión de los servicios básicos esenciales, ¿ok? Algunas observaciones que serían importantes que tengan en cuenta, ¿no? Se estableció que había un subsidio por incapacidad para los diagnosticados por el COVID-19, es decir, aquellos trabajadores que tengan COVID-19, ¿no? Que cada vez tenemos más trabajadores, ¿no? Y ganen menos de 2.400 soles, el total del subsidio de los primeros 20 días, como dijimos, a ver, en el Perú, una persona durante los primeros 20 días, si está enferma, lo asume el empleador como remuneración. A partir del día 21 es subsidio, es decir, lo paga la Seguridad Social, lo paga de salud, ¿no? Claro, en la realidad lo que sucede es que el empleador lo paga directamente y luego repite contra esa salud le devuelve, ¿no?, el subsidio. Pero el gobierno decretó que aquellos subsidios por incapacidad para diagnosticados por el COVID, los primeros 20 días, ¿no?, iban a ser, siempre y cuando ese trabajador perciba menos de 2.400 soles, el subsidio iba a estar cubierto por el Estado, ¿no? No lo iba a pagar el empleador, sino que lo iba a subsanar o a cubrir el Estado, ¿no? Los trabajadores que estén en el extranjero pueden realizar el trabajo remoto desde el lugar en el que se encuentren, como dijimos, ¿no? El trabajo remoto puede ser en el domicilio. Hay gente que se ha quedado en el extranjero y que no ha podido regresar. Esas personas pueden realizar trabajo remoto, sí, porque el otro supuesto no es en el domicilio, sino en el lugar de aislamiento domiciliario. Es decir, si está en algún hotel en alguna parte del mundo, podrá también seguir prestando servicios remotos si es que sus labores lo permiten, ¿no? No se pagan conceptos vinculados a la asistencia al trabajo remoto. La movilidad, los viáticos, los gastos de representación, la gasolina, etc., ¿no? No se pagan porque están condicionadas a la prestación de servicios. Es decir, si un trabajador percibía gastos de representación, gasolina, viáticos, movilidad o alimentación condicional a la prestación de servicios y no he prestado servicios, no se deben pagar estos conceptos porque estaban vinculados a la asistencia al centro de trabajo, ¿no? En el caso también de que realices trabajo remoto. Si realizas trabajo remoto, estos conceptos no son razonables que sean otorgados porque estás prestando servicios desde tu casa, ¿no? Ok. Luego, tengamos en cuenta que se publicaron algunas normas, ¿no? Vamos a ir avanzando. Estamos primero recapitulando lo que ha venido pasando y también vamos a dar cuenta de las normas últimas que se han emitido en temas laborales, ¿no? Salió un decreto supremo, que es el 044-2020, que se estableció que se suspenden la prestación de servicios, ¿no?, a excepción del abastecimiento de alimentos, medicinas, servicios de agua y otros servicios esenciales que ya hemos mencionado, ¿no? El decreto de urgencia 026-2020, que fue publicado el 15 de marzo, estableció estas medidas de modificación de prestación de servicio para el trabajo remoto. Eso ya lo hemos conversado, ¿no? Claro, hay un comunicado, puesto por el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que establecía que la declaratoria del estado de emergencia no justifica el despido de ningún trabajador. Claro, o sea, a ver, las medidas que hemos mencionado básicamente son medidas de compensación o medidas de suspensión perfecta de labores, ¿no?, que digamos sería la más drástica, ¿no?, y que hay que seguir un procedimiento y todo lo que hemos conversado, ¿no? Es cierto de que la declaratoria del estado de emergencia no justifica el despido de un trabajador, ¿no? Porque para despedir, al menos en el Perú, se necesita una causa justa, ¿no? Y esa causa justa no
es la de declaratoria del estado de emergencia, ¿no? Así que cuidado con eso. En todo caso, a lo que puede recurrir la empresa es, como mencionábamos, en el peor de los casos, a una suspensión perfecta de labores, no pagar la remuneración, y esto puede ser hasta 90 días, y de continuar el estado de emergencia, que difícilmente continúe 3 meses, ¿no? Podría aplicar una circunstancia de un cese colectivo, por ejemplo, ¿no? Claro, también hubo un comunicado por parte del ministerio que establecía que se suspendían los servicios de atención al público, como mencionábamos anteriormente, ¿no? No hay atención en el ministerio ni en la zona FIL, solo a través de las ventanas virtuales, ¿no? Bueno, acá también hubo una suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores. Es evidente que si las entidades no están funcionando, porque no hemos estado preparados muchos empleadores para el trabajo remoto, por ejemplo, menos aún el Estado, entonces es razonable tener en cuenta pues, que se suspendan los procedimientos administrativos sancionadores. Más aún si los escritos, por ejemplo, no van a poder ser presentados. Si usted pretende presentar un escrito, no va a poder hacerlo porque no hay dónde presentarlo, ¿no? Entonces es razonable que se suspendan los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Claro, se emitió luego un protocolo, que es el 003-2020, publicado hace ya pocos días, ¿no? Que establece cómo es el protocolo de ejercicio de la función inspectiva, es decir, cómo los inspectores que siguen prestando servicios, ¿no? No todos, ¿no? Algunos siguen prestando servicios frente a esta emergencia con el ánimo de fiscalizar que empleadores que no están dentro de las excepciones del estado de emergencia no estén trabajando, ¿no? Estableció un protocolo para justamente la función inspectiva, ¿no? Y establecía, por ejemplo, ¿no? De que hay que priorizar las facultades para no ir a inspeccionar cualquier cosa, sino básicamente en este periodo de tiempo inspeccionar accidentes de trabajo, despidos, verificación de trabajadores que se encuentran elaborados en bienes y servicios no esenciales, lo que mencionaba, ¿no? Aplicación del trabajo remoto en personas mayores de 60 años, así como aquellas que tengan factores de riesgo. Es decir, este protocolo lo que trató de hacer es orientar a dónde debe ir la función inspectiva en estos días, no a fiscalizar no pago de una gratificación, de una bonificación, una reducción de... No, sino a verificar lo esencial, lo más importante, lo que interesa realmente o lo más importante en estos días de la declaratoria del estado de emergencia, ¿no? Luego salió el decreto supremo del 010, ¿no? Que establece disposiciones sobre el trabajo remoto, ¿no? Y básicamente estableció algunas circunstancias como una de las cosas que había quedado, digamos, en duda o en la nebulosa, ¿no? Era cómo aplicamos las normas de seguridad y salud en el trabajo para las personas que están realizando trabajo remoto. Si tú estás prestando servicios en tu casa, en tu domicilio, ¿se aplicarán las normas de seguridad y salud en el trabajo o no? Entonces, un poco la lógica de este decreto supremo ha sido establecer de que el empleador tendría que comunicarle al trabajador cuáles son las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo que debe observar durante este tiempo. Realmente estas recomendaciones serían mínimas, ¿no? Y porque, claro, ¿qué puede hacer un trabajador en su casa? Básicamente lo que ha estado haciendo siempre, ¿no? Porque de alguna u otra manera el trabajador igual llega a su casa, pasa parte del tiempo en su casa, solamente que ahora, digamos, una cantidad mayor de tiempo va a quedarse en su casa, pero trabajando. Entonces, ¿qué normas de seguridad y salud en el trabajo podría dar? De repente, respecto al uso de la computadora en el domicilio, para prevenir algún incendio, un cortocircuito, etc. Pueden ser algunas recomendaciones, ¿no? Pero realmente las recomendaciones son muy pocas, ¿no? Son muy pocas. Pero sí abre un abanico de circunstancias porque, por ejemplo, si un trabajador se resbalara en su casa y sufriera un accidente, por ejemplo, y se golpeara la cabeza, por ejemplo, pues no, eso sería un accidente de trabajo porque sucedió durante el momento que estaba trabajando de forma remota o no. O sea, esa es una de las dudas que quedan, ¿ok?
Eh, y finalmente, ayer se estableció una guía, ¿no? El Ministerio de Trabajo ha publicitado una guía para la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Entonces, claro, estas guías tienen como finalidad orientar a los empleadores y a los trabajadores para que sepan cómo aplicar esta nueva herramienta, esta nueva modalidad de prestación de servicios que resulta ser el trabajo remoto, ¿no? Y que todos tengan fácil acceso a estas tanto derechos como obligaciones generadas por el trabajo remoto, ¿no? Tengamos en cuenta que en el trabajo remoto, por ejemplo, el empleador no tiene la obligación de otorgar las herramientas de trabajo, ¿no? Pero sí debe haber un pacto para la utilización, por ejemplo, de estas herramientas de trabajo, ¿no? El trabajador, si tiene una laptop, podría utilizar su propia laptop, ¿no? Para facilitar la prestación de servicio del trabajo remoto. No es necesario que el empleador te dé una laptop si es que tú ya la tienes, ¿no? De repente podrías verificarse de repente el uso de la corriente eléctrica o del internet, pero digamos que la mayoría de trabajadores que brindan servicio de trabajo remoto ya poseía las herramientas necesarias para poder hacerlo, por lo tanto, no sería tan importante, digamos, la necesidad del otorgamiento de herramientas por parte del empleador. El día de ayer, el señor presidente estableció una serie de medidas a nivel laboral, ¿no? Como consecuencia de la extensión del estado de emergencia, ¿no? Todavía no se ha expedido la norma pertinente que, uno, prorrogue el estado de emergencia y dos, establezca las medidas laborales. ¿Cuáles fueron estas medidas laborales anunciadas, ¿no? Vamos a decir un poco lo que el presidente dijo ayer, que seguramente ya muchos de ustedes conocen. Ha sido básicamente uno de que durante el mes de abril se suspende el pago de los aportes previsionales, ¿no? Al sistema privado de pensiones, ¿no? Como todos sabemos, los trabajadores, supongamos, ¿no? Un trabajador gana 3.000 soles mensuales, ¿no? Si el trabajador gana 3.000 soles mensuales, más o menos el 13% de esos 3.000 soles, el trabajador se le descuenta ese monto al trabajador y se deposita en la cuenta individual de capitalización. Es decir, que el trabajador ya no recibe 3.000, sino recibirá 3.000 menos el 13%, ¿no? La primera medida que ha tomado el presidente, que ha anunciado, porque todavía no ha salido una norma, insisto, ha sido de que durante el mes de abril este 13% que se descontaba y que deriva a la cuenta individual de capitalización no sea aplicable y, por tanto, en el mes de abril los trabajadores reciban 13% más, ¿no? O sea, este trabajador, en el ejemplo que hemos dado, ya no recibirá los 3.000 soles, ¿no? De repente podrá hacer afecto al impuesto a la renta, pero esa es otra circunstancia, ¿no? Es decir, recibes 13% más porque ya te dejan de descontar ese 13% por AFP. La otra es que aquellos trabajadores que reciban una remuneración de 1.500 soles o menos, el 35% de ese monto iba a ser asumido por el Estado, ¿no? Es decir, que no iba la empresa a pagar de su dinero ese 35%, sino iba a asumirlo el Estado, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se establece este mecanismo de compensación o de pago por parte del Estado, y por eso de repente es que se está demorando, ¿no? Es decir, lo que está tratando el gobierno es de aliviar la carga que significa que las empresas no trabajen, la gran mayoría de empresas no trabajen, y que a la vez estén siendo obligadas a pagar la remuneración con una licencia con goce. Entonces, un poco el mensaje es, Estado también interviene ahí, asume un porcentaje de la carga, ¿no? Y, bueno, el resto sí lo va a tener que asumir el empleador, ¿no? Porque, como insisto, se tiene que compensar posteriormente, ¿no? Bueno, eso ha sido básicamente todo lo que teníamos para el día de hoy, pero quedo, porque tenemos todavía buen rato para conversar sobre algunas dudas o preguntas que ustedes tengan sobre la aplicación de las normas que se han emitido de naturaleza laboral durante el estado de emergencia, así que quedo a su disposición para ello.
Bueno, a ver, vamos a responder algunas preguntas que han dejado aquí. A ver, dice Jenny Poma, nos pone la siguiente pregunta, o coloca la siguiente pregunta. Si el trabajo no está en planilla, no tiene derecho a nada por el tiempo de cuarentena. Sí, bueno, a ver, ese es uno de los... Buena pregunta, ¿no? A ver, si de por sí no estás en planilla, ¿no? Y realizas una labor subordinada, tú deberías estar en planilla. O sea, si una persona presta servicios de forma subordinada, debería estar en planilla. Si no lo está, significa que no se está reconociendo, ¿no? Tus derechos laborales, ¿no? Y si no te reconocen tus derechos laborales, menos aún te van a pagar durante este tiempo de cuarentena, ¿no? Lo que correspondería sería o que hagas solicitures una inspección ante SUNAFIL o que inicies una acción judicial para el reconocimiento de relación laboral y de paso el pago de estos días de que no te han pagado por cuarentena, ¿no? Definitivamente eso sería el mecanismo, ¿no? A ver. El acuerdo, dice Milagros Vélez, ¿no? El acuerdo entre el trabajador y empleador tiene que ser antes de que culmine el estado de emergencia o puede ser después, y de qué manera puede sustentarse dicho acuerdo. No, a ver, los acuerdos tienen que ser antes de la culminación del estado de emergencia, ¿no? O sea, el acuerdo tiene que ser anterior, ¿no? ¿Y de qué manera podemos sustentar ese acuerdo? En verdad no hay que sustentar mucho, ¿no? Simplemente lo que tiene que decir el empleador es que tanto el trabajador como el empleador se ponen de acuerdo, por ejemplo, respecto a la compensación de horas, no hay ningún problema, el empleador lo puede establecer. Respecto a la compensación de horas extras y al de vacaciones, ahí sí hay que establecer un acuerdo, ¿no? Y simplemente lo que hay que decir es que el trabajador está conforme con que tantos días de vacaciones se tomen como compensación por la licencia con goce de haber otorgada y por tanto simplemente se aplica el acuerdo, ¿no? No hay que darle mayor sustento a ese acuerdo más que la voluntad del trabajador, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa con los que hacen trabajo remoto y se les asignan más labores de lo que normalmente hace, que le implica mayor tiempo de labor que requería en el centro laboral? Bueno, esa es una buena pregunta también. En el Perú no tenemos, ¿no? En el Perú existe lo que se le denomina el jus variandi, ¿no? Eso significa que es el empleador el que establece la cantidad de labores, dónde se realizan las labores, cómo se realizan las labores, etc., ¿no? Si el empleador hoy está dando más trabajo como consecuencia de la utilización de este mecanismo que es el trabajo remoto, bueno, no hay ninguna posibilidad de cuestionarlo, ¿no? Digamos, forma parte del jus variandi, ¿no? Pero si, por ejemplo, si encontramos un otorgamiento excesivo, ¿no? de labores, tengamos en cuenta que podríamos utilizar la figura de las horas extras, del trabajo en sobretiempo. Una de las normas que mencionamos hace poco, que es el Decreto Supremo del 010, me parece que es el que regulaba el trabajo remoto, ¿no? 010-2020, establece que el hecho que trabajes en tu casa no significa que no tengas un horario de trabajo. Ojo, ni que no se deba respetar la jornada máxima de 48 horas semanales. Entonces, si el trabajo que te están dejando está generando que tú trabajes más horas, ¿no? Objetivamente hablando, ¿no? Podría significar que tú estés realizando horas extras y que por tanto deben ser pagadas por el empleador, ¿no? Pero siempre y cuando pueda esto ser acreditado también por el trabajador. Debería acreditar que, por ejemplo, antes durante mi jornada yo hacía estas labores, ¿no? Por ejemplo, tanta cantidad de informes y ahora me han dicho que tengo que hacer el doble de la cantidad de informes. No sería razonable considerar de que en mi casa yo tengo la posibilidad de hacer el doble de informes que hacía antes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Sería, en todo caso, las horas extras, las llamadas, ¿no? A entrar a taller en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si solo puedes determinar que tus trabajadores pueden trabajar máximo 4 horas al día? ¿Los otros 4 horas las tienen que recuperar después? Bueno, ahí sí es un tema muy discutible. Esta pregunta es de Marco Rivas, ¿no? Si eres un trabajador part-time, puedes hacer un trabajo part-time de forma remota, ¿no? Lo que está ocurriendo es que algunos empleadores están diciendo, mira, antes tú trabajabas 8 horas, pero seguramente desde tu casa solamente vas a poder trabajar de forma remota 3 horas. Por lo tanto, solamente has trabajado 3 horas, ¿no? Y yo te he pagado por 8 y me debes 5 horas. Esa interpretación a mí no me parece razonable, ¿no? No hay
en ninguna de las normas que regulan el trabajo remoto una disposición de esa manera en la que el empleador pueda, digamos, de alguna manera, computar específicamente cuántas horas durante el día han sido utilizadas a través del trabajo remoto y, por tanto, me adeudas más horas, ¿no?, que las del trabajo remoto, ¿no? No lo encuentro muy razonable eso, pero salvo que exista un mecanismo totalmente organizado y compatible de verificación de trabajo. Pero normalmente la mayoría de personas que están haciendo trabajo remoto están haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Entonces, digamos que ahora decir que en su casa trabajan menos horas, digamos, no me parece muy razonable, ¿no? Sí, es para el mes de abril, lo del 35%, no lo ha especificado el señor presidente, esta pregunta de Ursulis Rabanal, ¿no? No lo ha especificado el señor presidente si va a aplicar para, se entendería que sería para la quincena de abril, ¿no? Porque la relación laboral de marzo, ¿no? De marzo, ya tenía una regulación que es el otorgamiento de la compensación de horas, ¿no? Licencia con goce con compensación, ¿no? Con los mecanismos de compensación que hemos conversado. Y más bien este mecanismo, el 35%, estaría pensado, o esa especie de subvención por parte del Estado estaría pensado para abril, ¿no? Para abril, justamente para evitar que las empresas se sigan perjudicando como ya lo vienen siendo, ¿no? Flor Ramírez nos pregunta, buenas noches, si cuento con trabajadores que su contrato vence este fin de mes, ¿es optable la no renovación o estaré realizando algo arbitrario? A ver, Flor, gracias por tu pregunta. No hay ninguna norma legal, ni podría haberla tampoco, que obligue a un empleador a renovar un contrato de trabajo, ¿ok? Porque eso supondría una intervención grave en la libertad de empresa, en su libertad de contratación, ¿ok? Sin embargo, sí debemos tener en cuenta algo que es conocido por todos, y es que la mayoría de contratos sujetos a modalidad están desnaturalizados. Y si están desnaturalizados, se deben considerar como un contrato a plazo indeterminado. Y si es un contrato a plazo indeterminado, para despedir a un trabajador, tienes que tener una causa justa vinculada con la capacidad o con la conducta. Entonces, ahí sí sería contingente. Tendrías que revisar tus contratos de trabajo para verificar si tienen una causa objetiva. Si tienen causa objetiva y realmente tienen un sustento jurídico para hacer un contrato sujeto a modalidad y no un contrato a plazo indeterminado, puedes no renovarlo sin ninguna contingencia, ¿no? Pero insisto, la mayoría de contratos sujetos a modalidad no tienen una causa objetiva, ¿no? ¿El empleador podría ordenar recuperar los días no laborados, inclusive domingos? ¿Se podría acordar un recorte de remuneraciones? Muchas gracias por la pregunta, Alexander Palomino. Respecto a lo primero, el gobierno ya ha decretado en una de las normas que hemos mencionado anteriormente que la compensación de horas, por ejemplo, no se puede realizar o no puede afectar el descanso semanal obligatorio. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo trabajaba de lunes a viernes de 8 a 6, el empleador podrá decir que ahora trabajo de 8 a 8, por ejemplo, ¿no? Y voy recuperando las horas. Podrá también decir, ya no trabajas de lunes a viernes de 8 a 6, sino de lunes a sábado, por ejemplo, ¿no? También podrá hacer eso. Pero lo que no puede hacer es decir, trabajas de lunes a domingo, ¿no? No, el domingo es, digamos, está impedido de utilizarse el domingo como, porque afectaría el descanso semanal obligatorio al que todos tenemos derecho. Existe un mandato constitucional sobre el particular y por tanto no se puede. ¿Ok? ¿Se puede acordar un recorte de remuneraciones? Sí, sí se puede, ¿no? A ver, la Corte Suprema ha tenido varios pronunciamientos, no necesariamente uniformes, pero el estado de cosas hoy es el siguiente. Un empleador y un trabajador pueden pactar, ¿no? Pueden pactar la reducción de remuneraciones, ¿ok? Para esto, el trabajador tendrá que aceptar la reducción, ¿no? El empleador justificarla, por ejemplo, en las situaciones que está pasando por el estado de emergencia, y surtirá sus efectos. Sí tiene que haber una formalidad, es que tiene que haber un pacto, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un convenio de reducción de remuneraciones o de modificación de condiciones de trabajo, ¿no? Como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, por tanto, sí puede haber una reducción de remuneraciones. Nos quedan algunas pocas preguntas. Si tengo trabajadores part-time en planilla, nos pregunta Giovanna Moreno. Si tengo trabajadores part-time en planilla y el monto es menor a los 1.500, ¿entendería que el 35 aplica sobre la última remuneración bruta o sobre la de marzo?
que podría variar respecto a la de febrero. Bueno, se entiende que sería respecto a la de marzo, ¿no? Se entiende que sería a la de marzo la que debería aplicar, ¿no? Mayores alcances sobre este tema hay que esperarlo, Giovanna, porque la norma no ha salido todavía, solamente el anuncio presidencial no nos ha dado mayores luces, justamente porque hay una serie de aspectos que regular, que precisar, ¿no? Y por tanto no podríamos anticipar, pero la lógica nos dice que tendría que ser la remuneración de marzo, ¿no? A ver, tenemos acá unas preguntas adicionales. A ver, está la Giovanna. Pregunta de Rubén Cervantes, nos dice: buenas noches, en caso del cargo de confianza, ¿tiene derecho a su remuneración por trabajo remoto? Claro, a ver, todo trabajador que pueda prestar sus servicios de forma remota, inclusive los trabajadores de confianza y dirección, van a tener derecho a su remuneración. Eso no hay ningún problema, ¿no? Puede trabajar de forma remota. La determinación de que si uno es de confianza o de dirección no tiene ninguna implicancia para la prestación de servicios de forma remota. Lo que determina si puedes realizar trabajo remoto es la actividad que tú haces, ¿no? Por ejemplo, si uno trabaja, no sé, repartiendo algo, por ejemplo, no puede hacerlo de forma remota. Si uno realiza labores manuales, no puede hacerlo de forma remota, o sea, manuales en la empresa. Si va a hacer labores manuales para la venta, de repente, en algún caso, aislado, puede hacerlo en tu casa. Pero muchas actividades, por ejemplo, no sé, un laboratorista, por ejemplo, no puede hacer las muestras, no puede tomar las muestras en su casa. Tiene que ir al centro de trabajo. Si hoy no está trabajando, no puede hacer trabajo remoto. Entonces, la condición de si eres trabajador de confianza y dirección no determina eso. Si estás haciendo trabajo remoto, te tienen que pagar tu remuneración, ¿no? Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que están todas respondidas, todas las que nos han dejado. Entonces, nada, con ustedes hasta una próxima oportunidad. Ha sido un placer. Por favor, quédense en casa. Estamos a poco de que comience nuevamente el aislamiento obligatorio, ¿no? O toque de queda, algunos que estamos llamando en la noche. Así que nada, gustoso de atender luego sus preguntas y nada, ha sido un gusto estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad.